Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el martes, donde acciones internacionales cerraron con descensos en jornada de indecisión a espera de IPC de Estados Unidos. El mercado sigue cauto en medio de los temores por desaceleración china, lo que serían los movimientos de tasa por parte de la Reserva Federal. Así que la indecisión continúa siendo el común denominador. En cuanto a acciones locales, cerraron con pérdidas, pero evidenciaron algo de presencia de compradores luego de llegar a zonas de soporte. No obstante, pues el sesgo bajista aún se mantiene. Seguimos atentos a las resistencias de corto plazo, pero ayer aparecieron algunos compradores tanto en el índice como en acciones importantes. Datos económicos de Estados Unidos continúan sólidos. Las construcciones iniciales de Estados Unidos mejoran en julio de 1.17 millones a 1.20 millones de viviendas año, así que se mantiene la dinámica del sector construcción en esta economía. Y se acerca entonces la decisión de tasas. Estamos a un mes de la decisión de septiembre, donde se espera que tengamos algo de probabilidad muy baja de ascenso. Hace unos minutos salió el IPC de los Estados Unidos. Este IPC varió menos de lo que el mercado estaba esperando. El IPC núcleo también estuvo por debajo de lo que esperaban el mercado y se mantiene en 1,8% la variación en 12 meses del núcleo. Recordemos que si este se acerca al 2%, es muy probable el ascenso de tasas por parte de la entidad monetaria, así que por ahora el mercado podría llegar a relajarse en lo que sería el movimiento de tasa Fed para septiembre y seguiría siendo entonces el más probable octubre. Hoy sería un día donde el mercado posiblemente se relaje sobre ese particular. En cuanto al VIX, permanece en la zona de cautela, mercado indeciso. Recordemos un ascenso significativo por encima del 14, cerrando por encima de ese nivel. Todas las jornadas de las previas ha tenido algo de ascenso, pero cierra con caídas. Si logra cerrar por encima de ese nivel, la presión bajista podría incrementarse en el mercado internacional. La indecisión de Estados Unidos corresponde también a que los resultados económicos, los resultados empresariales continúan siendo sólidos. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región cerraron con caídas. China repunta más del 1%. No es un repunte sólido frente a una caída del 6% de la jornada previa, en medio de datos económicos que se mantienen mixtos. Japón incrementa déficit comercial en julio de 0.28 trillones de yenes, perdón, de yenes a 0.37, pero el índice de actividad industrial de Japón crece en junio 0.3%, mejora frente a una caída previa del 0.5%. Y Europa sigue mostrando buenos datos económicos, pero los inversionistas siguen cautos por los temores de desaceleración en China. Si bien entonces tenemos buenos datos, iniciaron la jornada con caídas. La cuenta corriente de la zona euro incrementa superávit de 19.100 millones de euros a 25.400 millones de euros, superando ampliamente el estimado de 19.200. Y son estos superávit comerciales y superávit de cuenta corriente los que también ayudan o soportan un panorama de mejor crecimiento para la zona. Así que los datos siguen siendo sólidos, solo China opaca un poco el panorama de los compradores. Vamos con noticias de Estados Unidos. Inventarios de crudo API caen 2.3 millones de barriles, más de lo esperado por el mercado. Esto está permitiendo que el precio del petróleo se acercara a los $43 por barril. Hoy tenemos a las 9:30 la variación semanal de inventarios de crudo, que es muy probable que impulse la cotización después de la caída de los inventarios API. Igual hay que estar atentos a los destilados y gasolina, ya lo hablaremos en unas cuantas diapositivas. Target aumenta pronósticos de año luego de superar expectativas del segundo trimestre. La acción sube 4% antes de la apertura. La utilidad ajustada fue de $1.22 frente al estimado del mercado de 1,11, así que supera expectativas. Lo mismo que American Eagle con un estimado del 0.14 centavos por acción, un resultado de 17 centavos por acción frente a 3 centavos del año anterior. También registra ganancias en la apertura. Así que los resultados empresariales en Estados Unidos continúan siendo sólidos y eso pues simplemente configura el lateral en medio de lo que es el ascenso de tasas y la desaceleración en China, pero posiblemente hoy después de esa inflación que está ligeramente controlada, no se descarta que podamos tener algo de avance en cuanto a los índices en este país. Mercado colombiano con el 66,0059% de los votos se aprobó en asamblea la adquisición del 50% de Seguisor y 100% de Libertad, las empresas que Éxito va a adquirir. Perdón, aquí me falta Éxito.
tenemos entonces la aprobación ya por asamblea, no hay un acuerdo en los accionistas, pero el mayoritario pues manda y simplemente esto podría generar algo de malestar en la acción en el día de hoy, ya lo revisaremos con las gráficas. Y este viernes tenemos reunión de Junta Directiva del Banco de la República. Recordemos que el dólar continúa con ascensos, o sale el Banco de la República a vender dólares, o podríamos incrementar la probabilidad de un ascenso en tasa de interés para ampliar el diferencial y presionar un poco el dólar a la baja. Eso estará en juego entonces el viernes en la reunión de la Junta Directiva. No obstante, pues todavía falta la inflación, que sería el 5 de septiembre, para tener un panorama más claro si ese IPC continúa con ascensos y tarde o temprano obligará a reaccionar al Banco de la República con un ascenso pese a la debilidad de crecimiento económico. Yo sé que suena bastante extraño subir tasas en épocas de desaceleración con un bajo precio de petróleo, pero lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Turquía, lo han hecho varios países para enfrentar un poco la devaluación, que de todos modos implica también una importación de inflación. A las 7:30 conocimos el IPC de los Estados Unidos, sube 0,1% en julio, mercado esperaba alza de 0,2, como vimos en la gráfica del IPC núcleo se mantiene en 1,8%, lo cual es buena noticia por lo menos para mantener estables las tasas durante septiembre y aplazar el movimiento para octubre. Recordemos, hoy también tendremos a la 1 de la tarde las minutas de la Reserva Federal. El mercado combinará la información del IPC con las minutas para determinar si es probable el incremento en septiembre o en octubre. Por ahora todo apunta a que sería más octubre. Recordemos que las decisiones dependerán de lo que es empleo e inflación. Y a las 9:30, para aquellos que hacen seguimiento a las petroleras, variación semanal de inventarios de crudo a las 9:30. Recordemos, es importante tanto la variación de crudo como la variación de gasolina y destilados. Si tenemos un descenso de los inventarios de crudo, lo cual es muy probable, y a la vez se da descenso o estabilidad en destilados y gasolinas, es probable que el precio del crudo repunte, pero si gasolina y destilados en alguno de los dos llega a subir con fuerza, anularía un poco la presión alcista de la caída en inventarios. Así que importante, hoy alta probabilidad de tener presión alcista, siempre y cuando tengamos variaciones escasas o negativas en destilados, gasolina, junto con una muy probable caída en inventarios de crudo a la 1 minutos de la Fed. Mañana tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, índice de la Fed de Filadelfia y ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos. Seguimos con importantes noticias de esta economía. Así que en términos generales, mercados internacionales podrían recuperar terreno en medio de inflación estable en Estados Unidos, datos económicos que continúan sólidos. La excusa sigue siendo China para tener algo de cautela por parte de los inversionistas, aunque los datos en términos generales en Europa continúan sólidos. Así que no descartemos que la jornada siga siendo de indecisión en medio de un mercado que podría lentamente apoderarse de los compradores luego de la tranquilidad que genera el IPC de los Estados Unidos. En cuanto a mercado local, podría registrar leve freno en la presión bajista ante repunte en el precio del crudo. No obstante, nos espera sólida fuerza compradora, a menos que el crudo tenga un impacto importante o una ganancia importante durante la jornada. Esto puede variar, ya tenemos inventarios de crudo y nuestro mercado está muy correlacionado todavía con el precio del commodity, que pasar de 42 a 44 pues es un aumento importante, pero sigue siendo un nivel muy bajo para nuestro petróleo, pero podría darle algo de fuerza a los compradores. Así que continuamos con algo de correlación con mercados internacionales y con el precio del crudo. Vamos a estar atentos igual a las resistencias de corto plazo en cada uno de los activos. ¿Qué pasa con el índice Dow Jones? De lo técnico continúa en la zona de indecisión. Ha logrado mantener algo de impulso alcista. Vamos para hoy si logra, vamos a modificarlo, si logra mantenerse sobre los 17.500, hay posibilidad de avanzar hacia los 17.800. Vamos a incrementar entonces la resistencia después del IPC. 17.500, si logra mantenerse sobre ese nivel, puede continuar con el avance. De lo contrario, ruptura de 17.500 lo podría mantener en la zona de indecisión, con posibilidad de descender a 17.300. El IPSA aparecieron compradores en el día de ayer, solo superando los 8.800, pero en los 3.800 podría avanzar a 3.850. Si no logra superar los 3.800, hay posibilidad de continuar con el sesgo bajista. 3.800, aparecieron compradores cerca de zona de soporte, y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que no encuentra compradores todavía, solo superando el 11.000, podría tener rebote técnico. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. Y el dólar ayer marca un doji, una pequeña indecisión en los 3.000, mercado ampliamente sobrecomprado con un RSI por encima de 80. Recuerden que estar sobrecomprado no necesariamente significa que ya tiene que caer, llevamos sobrecomprados un muy buen tiempo, solo la caída por debajo del 70 ya daría algo de presión bajista en términos del RSI. Y en términos de técnicos, 2.980
mientras esté por encima de los 2.980 la tendencia alcista continúa y no se descarta leve presión bajista después de vela de indecisión tipo doji, solo que si cierra por debajo de los 2.980 estaría dando posibilidad de corrección hacia 2.900, 2.860. Importante los 2.980 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista o abrir la probabilidad de una corrección a la baja. El WTI repuntando lentamente, vamos a ver las gráficas de una hora. Después de alcanzar los 43, lo importante fue que ayer consolidó el movimiento y logró pasar los 42.60, así que nos encontramos ya por encima de la línea de tendencia bajista previa, lo cual nos da pie para afirmar que mientras esté sobre los 42.60 hay posibilidad de continuar avance a 43.80. Ahora sabremos con los inventarios de crudo a las 9.30, donde existe una alta probabilidad que el movimiento sea alcista. 42.60, 42.50 la zona de soporte. Mientras esté sobre esos niveles, el sesgo de corto plazo para lo que resta de la semana por ahora podría ser alcista para el petróleo. Cambio de dirección por técnicos por el movimiento del día de ayer, 42.60, 42.50, sesgo alcista, 43.80 primera resistencia. Si por alguna razón logra superarlo, que existe algo de probabilidad, 44.60 siguiente nivel, 42.60, 42.50 sesgo alcista para el día de hoy. Vamos con euro, que continúa en la zona de indecisión. Primeras reacciones con la noticia fue de devaluación del dólar, pero vuelve y gana terreno y ahora se recupera otra vez el euro. Así continúa en la zona de indecisión. El mercado está todavía lateral, en lo que llamamos una zona de acumulación. Promedio móvil de 200 se acerca, si a ruptura de ese promedio móvil de 200 el sesgo volvería a ser alcista. Recuperación de Europa más inflación contra Estados Unidos lentamente podría generar en el mediano plazo algo de sesgo alcista. Por ahora permanece dentro de la zona de indecisión. Y vamos con nuestro mercado que encontró soporte en el día de ayer en el 1250. Aparecieron compradores, una vela tipo martillo. Esta vela tendrá que superar los 1275. Tendremos que cerrar por encima de 1275 para poder tener algo de repunte otra vez hacia la zona de 1300, 1320. Igual sigue siendo repuntes dentro del leve sesgo bajista, pero pues descansa por ahora la presión bajista después de 3, 5, de casi 10 jornadas de descensos, así que 1250. Solo si no rompe los 1275 y se vuelve a acercar a los 1250, incrementaríamos la probabilidad de ruptura hacia los 1220. Importante que los compradores logren superar el 1275, de lo contrario, la presión bajista podría continuar. Hoy entonces con algo de compradores en el índice Colcap. Seguimos 59.57, también intentando recuperar algo de terreno Banco de Bogotá, aunque el sesgo sigue siendo bajista con resistencias en 59.60, mientras esté por debajo de 59.60 aún puede volver a los 57. Igual por ahora permanece con algo lateral dentro de lo que es 59.60, 57 los niveles importantes. Bolsa de Valores de Colombia no marca precio en el día de ayer. 16.30 contra 15.50, si supera 16.30 puede avanzar a 17.10 siempre y cuando se mantenga sobre los 16. Si pierde los 16, podríamos volver a los 15,50. 16 sería un soporte importante para intentar entonces mantener algo más de repunte en una jornada de muy bajo volumen. Estabilidad en Celsia, bajamos el nivel de resistencia a los 4.000. Faltan también resultados empresariales, el mercado sigue esperando. Mañana tendríamos, según el calendario presente en la página, Avianca. Después la próxima semana tendríamos muchos más de los importantes, entre ellos Celsia. Así que 4.000, si logra superar 4.000, puede avanzar hacia los 4.200. Igual sigue siendo una resistencia dentro del sesgo bajista. Solo superando los 4.200 hablaríamos de un sesgo ligeramente mayor al alza. Mientras esté por debajo de los 4.000, aún hay posibilidad de retroceder a 3.800. Está en una zona de estabilización entre 4.000 y 4.200, 3.800. Importante superar los 4.000 para mantener ese lateral o leve sesgo alcista. Si no supera pronto los 4.000, la presión bajista podría continuar para este activo. Cementos Argos sigue de lado, sigue en medio de su zona de indecisión. No ha roto los mínimos de 9.200. Tampoco ha roto los máximos de 9.800. Seguimos 9.200, 9.800 a esperar resultados empresariales para determinar tendencia. El mercado sigue con leve sesgo alcista. Seguimos por encima de promedios móviles a esperar lo que es todos los resultados o lo favorecido que está por las inversiones en Estados Unidos, mientras que también se mantiene el optimismo por el plan de estímulo del gobierno. 9.800 para poder tener un impulso alcista, 9.200 de ruptura a la baja podría llevarlo hacia los 8.700. Por ahora continúa dentro del lateral a espera de resultados empresariales. Cemex Latam Holding, después de haber hecho el pullback de los 12.100 y 12.000, continúa con el sesgo bajista y retoma la senda de caídas. Si no logra superar pronto los 11.700,
Mientras esté por debajo de los 11.700, aún puede continuar hacia 11.300, 11.100. Solo superando 11.700 podría volver a 12.100, 12.200, pero igual seguiríamos dentro de sesgo bajista. Entonces es importante los 11.700 para anular la presión bajista de corto plazo. De lo contrario, si lo supera puede avanzar a 12.200 sin perder sesgo bajista. 11.700 es la resistencia importante para el día de hoy. Canacol se impulsa y se aleja del 5.000. Las canadienses estuvieron con ganancias en el día de ayer. Importante que se mantenga sobre 5.000, 5.400 en el día de hoy. Si logra superar 5.400, el avance puede ser hacia los 5.800 y 6.000. Recordemos que mientras esté sobre los 5.000 hay una posibilidad o de lateral o de continuar algo de avance. Solo rompiendo los 5.000 el descenso puede ser hacia los 4.500, 5.000. La zona de soporte importante para Canacol para mantener leve sesgo alcista dentro del lateral que ya llevamos unos cuantos meses. Corficol se recupera buscando de nuevo los 37, sigue en esa zona de indecisión. También ha empezado a marcar esta zona de triángulo. El mercado colombiano continúa esperando resultados empresariales. 37.800 para poder tener un avance adicional. Ruptura de 36.200 para nuevas caídas. Continuamos dentro del escenario lateral para Corficol. Ecopetrol también logra recuperarse en el día de ayer, pues al bajo precio del petróleo, después de haber tocado otra vez 2.480, cerca de esos niveles. Tendrá que superar los 1.550. Si Ecopetrol supera 1.550, hay posibilidad de avanzar hacia los 1.610, siguiente nivel de resistencia. Todavía resistencia de sesgo bajista, pero pues tendremos posibilidad de ese movimiento. Si no logra superar los 1.550, hay posibilidad de continuar con oscilaciones laterales, solo buscando de nuevo los 1.480. Podríamos buscar mínimos de 1.440. 1.550 la resistencia para Ecopetrol, que continúa también dentro de un escenario lateral. Empresa Energía de Bogotá se mantiene sobre los 1.670, así que mientras esté sobre ese nivel aún tiene espacio para avanzar a 1.720, 1.750. Si pierde los 1.670, la caída puede ser hacia los 1.620. 1.670 la zona de soporte para mantener leve sesgo alcista, de lo contrario volvería al comportamiento lateral. De los pocos activos con algo de sesgo alcista, donde puedo trazar claramente una tendencia alcista, un canal lateral hacia los 1.740, 750 como zona de resistencia. Construcciones El Cóndor no marca precios del 27 de julio. Enca tampoco, desde el 13, simplemente continúan laterales esperando información fundamental. STB hace una pequeña pausa en el día de ayer. 5.70 es el soporte, mientras esté sobre 5.70 aún puede avanzar a 5.90, 610. Si pierde 5.70 volveríamos a los 540, 550 como zona de soporte. 5.70 el soporte importante. Uno se pregunta, pero ¿por qué pausan? Recordemos que de todos modos el mercado sabe que una vez inicie el periodo exdividendo, la acción suele abrir con esa diferencia de precio y pues ya dependerá de los resultados empresariales la tendencia siguiente. Por eso estaremos atentos a los resultados en próximas jornadas. Éxito, ayer se presiona a la baja, hoy ya sale lo que es la aprobación de asamblea. Recordemos que simplemente por ahora el escenario más probable es el rebote del gato muerto. Tras la aprobación, si no logra superar pronto los 20.000, quiere decir que es probable que pueda descender hacia los 19, 18.900, 18.600 y mantener la presión bajista. Simplemente se consideraría rebote de gato muerto. Si no supera los 20.000, la presión bajista podría volver. Solo superando 20.000 podría acercarse hacia 20.800, 21.300, donde ni siquiera con esos niveles perdería tendencia bajista. Recordemos que los soportes se convierten ahora en resistencia. 20.000, si no se logra superar, existe probabilidad de continuar con los descensos tras aprobación en asamblea de adquisiciones en Brasil y Argentina, adquisiciones que no le gustan mucho a los accionistas por las condiciones de prima y la relación con Grupo Casino. Lo ha venido castigando después de la publicación de la noticia. Grupo Argos logra continuar sobre los 17, así que mientras esté sobre 17 hay posibilidad de avanzar a 17.500. Si logra superar este nivel, el avance puede ser a los 18, viene con más fuerza que el resto de los activos. Solo perdiendo 17 volvería a la zona de soporte de los 16.300. Entonces nos acercamos a la parte alta del canal lateral. También faltarán resultados empresariales, posiblemente para determinar si hay cambio o no en la dirección, pero por ahora, mientras esté sobre 17, puede continuar con los avances. Grupo Aval, ayer frena las caídas, no obstante tendrá que pasar los 1.200 para evitar que el escenario probable sigan siendo los 1.150. Solo superando 1.200 podríamos avanzar a los 1.230, 1.240. Y Grupo Sura continúa también en zona de indecisión.
de los 37 a 500 a 35, 500, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, no hay cambios importantes, simplemente continuamos con esa zona de indecisión a espera de ruptura de niveles con un buen volumen que nos permita determinar cuál sería la tendencia probable siguiente. ISA, algo de apoyo ceñido alcista, abre con gap y aparecen compradores. Tendrá que superar los 6.900 para anular la presión bajista, mientras esté por debajo de 6.900 aún puede continuar con mínimos. Los compradores podrían defenderse durante la jornada. Vamos a ver si logra pasar los 6.900. Si logra superar ese nivel, igual 7.200 sigue siendo la resistencia más importante de un sesgo que continúa siendo bajista para este activo. 6.900 la resistencia para el día de hoy. Comentarios del procurador generaron ascenso en Isagen ante la posibilidad de incrementar el precio, ya que le queda más barato a los extranjeros comprar en dólares, pero aquí hay que hacer una salvedad y es que de todos modos el inversionista compra en dólares y cuando recibe utilidades de Isagen las recibe en pesos que tendrá que convertir a dólares más caros. Entonces, en cierto modo, pues de todos modos afecta la rentabilidad del negocio. No es tan fácil subir el precio simplemente por la cotización en dólares porque el retorno de esa inversión sigue siendo en pesos y que está sujeta a riesgo cambiario. No obstante, el mercado independiente de ese movimiento generó el ascenso. Y recuerden que la especulación de corto plazo pues suele tener esos movimientos así no sean muy racionales. 2940 la zona de soporte. Mientras esté sobre 2940 hay posibilidad de avanzar a 3100. Solo si pierdes los 2940 quiere decir que el mercado dijo, bueno, de todos modos no pueden subir mucho el precio porque el retorno de la inversión es en pesos y hay que convertirlo a dólares y podría volver. Así que 2940, aunque no se descarta que después del movimiento del día de ayer el mercado aún intente avanzar hacia la zona de 3100. Por ahora 2940 la zona de soporte para mantener el impulso, 3100 una resistencia importante donde se encuentra el gap. Ya evaluaremos si hay posibilidad de continuar o no. Recuerden que en el corto plazo pesan mucho más las emociones y los flujos que los fundamentales. Solo ruptura de 2940 podríamos descender de nuevo a la zona de 2800 y mantenernos con algo de indecisión. Mineros continuó el avance, bueno, la última operación fue en 1800, recordemos que ya llega a una zona de resistencia importante, 1760 la zona de soporte para mantener el impulso, el oro ha recuperado terreno hacia los 1120 dólares por la onza de dólar de oro, perdón, la onza de oro. Preferencial aval, vela de indecisión, vela de onda alta, 1190, si supera 1190 hay posibilidad de continuar hacia 1220 en rebote técnico dentro de tendencia bajista, de lo contrario si no supera los 1190 todavía hay posibilidad de alcanzar a 1150. Hay presencia de compradores, pero no han tomado el control del mercado. Bianca Holding, apoyo ceñido alcista, un pequeño gap y aparecen compradores. Con esta vela podemos intentar un retroceso de Fibonacci de la última caída. Bien, entonces resultados empresariales mañana, teleconferencia el 21. Viene el tema del dividendo que aún no se ha determinado fecha, pero con el dividendo es pagado en dólares, 0.066, si no estoy mal, eso está dando a tasa de cambio un poco más de 200 pesos por acción, un retorno similar al 8% a estos precios. Así que en cierto modo el dividendo también puede colocarle algo de soporte, no necesariamente un cambio de tendencia, lo miraremos con los resultados empresariales, pero tras los compradores del día de ayer, aunque fueron con bajo volumen, existe la probabilidad que si logra mantenerse sobre el 410, hay posibilidad de rebote en primera instancia el 680 y en caso un poco más optimista 2850. Por ahora si logra mantenerse sobre el 410 hay posibilidad de repunte al 680. Ya miraremos cómo avanza para ver si incrementamos alguno de los niveles de resistencia de Fibonacci. 2410 la zona de soporte para rebotar hacia los 2680. Aparecieron compradores en el día de ayer después de una caída extendida de las acciones que más ha caído durante las últimas jornadas en el mercado local. Bancolombia rompiendo soportes, así que mientras esté por debajo de los 26.600 aún hay posibilidad de descender a 25.400. 26.600, solo superando 26.600 volveríamos a la zona de los 28. Mientras esté por debajo de los 26.600 hay posibilidad de continuar con descensos a 25.400. Salimos un poco de la indecisión. Recordemos que el mercado venía optimista porque los resultados siguen siendo sólidos, pero el panorama de crecimiento de inflación y en el mercado local generó entonces algo de mayor pesimismo. Mientras estemos por debajo de los 26.600 hay posibilidad de continuar con descenso saliendo de la zona de indecisión. Preferencial Cementos Argos, contrario al ordinario, presenta descensos en el día de ayer. Tendrá que cerrar por encima de los 8.900 para eliminar la probabilidad de descensos a 8.300. 8.900 para poder volver hacia la zona de 9.300, 9.400. Dependerá entonces de los 8.900 anular algo de la presión bajista. También estamos pendientes de resultados empresariales. Preferencial de vivienda continúa con sesgo bajista.
25.300, mientras esté por debajo de los 25.300 aún hay posibilidad de descender a 24, 25.300, superando ese nivel podríamos avanzar a 26.100. Como escenarios probables, 25 Grupo Argos, continúa en la indecisión de 17.100 contra 15.900. Si logra mantenerse sobre 16.300 hay posibilidad de continuar hacia la parte alta del lateral. Si lo rompe volveríamos a presionar la parte baja e incrementar probabilidad de ruptura. Importante los 16.300 como zona de soporte preferencial. Grupo Sura 37.100 contra 35. El que rompa primero nos daría dirección en este activo y Pacific Rubiales continúa en esa zona de indecisión. Ayer presionó los 9.800, no logró pasarlos. Recuerde que si logra pasar 9.800 el avance puede ser hacia 10.500. Si no logra pasar 9.800 el soporte es 8.700. 9.800 contra 8.700 no se descarta que continúe bastante volatilidad con bajo volumen como ha sido el común denominador en últimas jornadas para Pacific y Rubiales. Terminamos con Valorem que no marca precio desde el 31 de julio. Así que en términos generales, hoy agrega el IPC algo de tranquilidad en los mercados internacionales, sigue estando el susto por China, no obstante, pues China ha tomado medidas de expansión monetaria, recorten tasas, pero que no se hacen efectivas inmediatamente, sino que tienen un rezago, el famoso rezago de la política monetaria. Así que pues de todos modos seguimos en esa zona lateral, los resultados de Estados Unidos continúan sólidos, nos da tiempo para tener estabilidad de tasas en septiembre el IPC, núcleo en 1,8%, así que por ahora no se descarta una jornada de algo de tranquilidad. No obstante, para el mercado colombiano las resistencias de corto plazo serán importantes para anular el sesgo, de lo contrario continuaríamos con ese movimiento. Y 9.30 atentos a inventarios de crudo, donde hay una alta probabilidad de hoy tener algo de presión alcista. Vamos con las preguntas. ¿Qué tiene subiendo el WTI con tanta oferta global? El mercado recuerda que los 40 fue la zona de soporte previa y les dice, bueno, con 40 ya la gente empieza a cerrar un poquito la llave y se estabiliza un poco el panorama. También la caída de los inventarios de crudo API y pues miraremos los inventarios de crudo a las 9.30 hoy. Ecopetrol en análisis técnico no tiene una divergencia en el MACD. No hay tanta divergencia por el comportamiento simplemente lateral. Estoy en escala logarítmica. Un segundo, vamos a revisar. Voy a quitar la escala y me voy a escala lineal. Y si hay leve divergencia, pero esto es consecuencia más de la disminución de volatilidad y comportamiento lateral que acerca el MACD a cero. Por ahora necesitamos alguna ruptura de resistencias para confirmar que existe la probabilidad de cambio de dirección. Porque Bianca no se ve favorecida por el alza del dólar y baja en el precio del petróleo. Bueno, los movimientos de Bianca han sido bastante fuertes comparados con el resto del mercado. Eso digamos que ha sorprendido a muchos analistas y pues básicamente lo que ya estamos viendo es que empieza a encontrar algo de zona de soporte en el día de ayer. También se acercan resultados empresariales donde el mercado valora si efectivamente tenían razón con la caída o tendrán que corregir rápidamente a la alza. Mañana no sabremos con resultados, pero no se descarta que hoy ya sea un día de freno. 410 la zona de soporte para generar algo de posible rebote en términos de Avianca. Se dijo que Bianca ya había tocado fondo, pero no ha sido así hasta que precio llegue. Digamos que lo que se ha visto es que ya está cerca de tocar fondo, pero las velas son importantes. Mientras no apareciera una vela de compradores como la que apareció ayer, conocemos como un apoyo ceñido alcista. De lo contrario, las velas continúan, donde está preferencial, continúan con cierre de compradores, tienen que superar la resistencia, pero ya la vela del día de ayer garantiza un poco más ese movimiento. Por eso ayer no habíamos trazado un retroceso de Fibonacci, no podíamos trazarlo hasta que no tuviéramos mayor probabilidad de repunte. Hoy ya se traza el retroceso de Fibonacci y en cuanto a desviaciones estándar que se acercaba a los puntos máximos, cada vez está más cerca de ese nivel. Recordemos que aún tenía algo de espacio, pero ya están bastante cerca y si miramos un poco los movimientos previos, pues la máxima volatilidad se alcanza ya jornadas después del fin de la caída. Así que aumenta la probabilidad del día de hoy, por eso trazamos ya el retroceso de Fibonacci. Cuando reporta Corfi colombiana, posiblemente la próxima semana, perdí conexión en Canacol, puede repetir 5.000 la zona de soporte, 5.400 resistencia, si logra pasar 5.400 podemos avanzar hacia la zona de los 5.800. Entonces, mercado local pueden aparecer leve compradores, no necesariamente es un cambio de dirección, estaremos atentos a inventarios de crudo, igual el precio del petróleo sigue en niveles bastante bajos, 42, 46 no siguen siendo buenos precios del petróleo para la economía. Pero hoy es un día de descanso y agrega algo de tranquilidad ese IPC en Estados Unidos que se mantiene por debajo del 2% en lo que es el IPC núcleo. Así que atentos a resistencias de corto plazo. Igual hoy puede ser un movimiento con algo de indecisión. Solo superando las resistencias abriremos la probabilidad de un rebote un poco más fuerte
no necesariamente todavía cambio de tendencia. Para tener cambio de tendencia necesitamos resultados empresariales sólidos y la recuperación sólida también del precio del petróleo. Así que por ahora muy atentos a los niveles de corto plazo. Recuerden, cada activo también tiene su propia tendencia. Atentos a los niveles de cada uno de los activos. Y no olviden 9:30 variación semanal de inventarios de crudo. Muy buen día para todos.